Buenos días con todos, buenos días con todos, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿sí? Bien. Hoy vamos a ver el tema de lo que es la organización económica, específicamente los principios económicos y la minería. Así como la corona española va a organizar la administración, la sociedad y educación colonial, también va a organizar la economía. De todos los sectores, se va a centrar principalmente en lo que va a ser la extracción de recursos, ¿no? Para el beneficio de la metrópoli. En este caso de España, ni siquiera de Perú mismo, de Lima, sino de España. ¿Cuáles van a ser los principios económicos? El mercantilismo, el monopolio comercial o exclusivismo y el intervencionismo. En cuanto al mercantilismo, es una doctrina económica que imperó en Europa en el siglo XVI y XVII, la cual establecía que las riquezas de un reino se basaban en la acumulación de metales preciosos, como el oro y la plata. Por ello, la corona española le va a dar mucha importancia a la minería, ¿no? Y va a descuidar los demás sectores como la ganadería, agricultura, comercio, ¿no? Pero se va a centrar en la minería, extracción de metales. En cuanto al monopolio comercial, este principio establecía que España podía comercializar solo con sus colonias y sus colonias con ellos, nada más. Esto va a traer, de cierto modo, un mayor interés para que Francia e Inglaterra hagan contrabando y piratería. En cuanto al intervencionismo, consistió en el control directo, ¿no? En todas las actividades del virreinato, ya que la corona era el único regulador de la economía colonial. No había otra entidad ni mundial ni regional que se encargara de ello, simplemente la corona española. La minería fue la actividad más importante de la economía colonial, ¿no? Por ser la fuente de los recursos preciosos, de los metales. En torno a la minería se organizaron las demás actividades económicas y se dictaron las reales cédulas para favorecer la explotación minera. Tanto fueron las riquezas extraídas en el virreinato que se da el término Valum Perú y se va a difundir por el viejo mundo, ¿no? Ya que aquí en Perú había muchos metales preciosos. Bueno, y aún los hay. Hay que tener en cuenta que el Gran Perú abarcaba lo que era actualmente Bolivia, Chile, bueno, y Perú, ¿no? ¿Cuáles van a ser las principales minas? Tenemos la de Porco y la de Potosí. La mina de Potosí, que es la que vemos ahí en imagen, es un gran descubrimiento, ¿no? Y es un gran yacimiento de plata, uno de los más grandes del mundo. Potosí es un cerro situado a más de 3.000 metros de altura en Bolivia. Fue tan importante para la corona española, ¿no? Y que se va a decir incluso una frase, ¿no? Que la decía Felipe II. Soy el rico Potosí, tesorero del mundo y rey de las montañas, y envidia de los monarcas. La zona de Potosí pasó a ser un lugar tranquilo a un gran centro urbano, ¿no? Que llegó a tener 120.000 habitantes. En el caso de la mina de Huancavelica, que es otra mina que está aquí en lo que es actualmente Perú, aquí se extrajo el azogue o mercurio, ¿no? Elemento importante para el proceso de purificación, llamado amalgama.
Desde 1558 se conocía la existencia de mercurio, pero recién en 1464 se comenzó a hacer la extracción de este recurso. Al igual que Potosí, el descubrimiento de los yacimientos de mercurio le otorga a esta ciudad la importancia de una gran metrópoli. Reflejo de ellos es su denominación de Villarrica de Oropesa. En el centro de su escudo se muestra la figura de una mina, ¿no? De la región de Santa Bárbara. Otras minas que también hubieron aquí va a ser la de Castrovirreina, también en Huancavelica, la de Guantajaya en Tarapacá, la del Cerro de Pasco, el Cerro de Pasco, la de Hualgayoc en Cajamarca. El virrey Toledo, ¿no? Decía con entusiasmo el Cerro de Potosí y el Cerro de Huancavelica sería el matrimonio más grande del mundo. Haciendo un paréntesis, en la parte inferior vemos lo que es la antigua mina de Hualgayoc, bueno, al menos el entorno ahí. En cuanto a la extracción de plata, ¿no? Se siguió aplicando la técnica desarrollada por los antiguos peruanos, la cual consistía en extraer mineral de los socavones. Luego era fundido y purificado en las guairas, ¿no? Indígenas. Estas eran pequeños hornos de piedra con varias ventanas por las que ingresaba el viento y que hacía crecer el fuego. Cuando comenzó a explotarse el mineral, ¿no? En Potosí utilizaron unas 6.000 guairas y que llegó al número de 15.000, o sea, casi se triplicaron. Y alrededor de 1556, en el Virreinato de México se invertirá el sistema de amalgación que luego sería introducido al Virreinato del Perú. Este método va a revolucionar la minería colonial, permitiendo un gran incremento en la producción de la plata. El sistema de amalgación, ¿no? Va a ser introducido en lo que va a ser la mina de azogue de Huancavelica, ¿no? Ya que para la amalgación se usa el mercurio. La amalgama por azogue era una técnica de purificación de la plata extraída. Este sistema consistía en mezclar el azogue, o sea, el mercurio, con la plata, y ese mineral líquido tenía la propiedad de absorber la plata y después de separar el azogue de la mezcla, ¿no? Quedaba la plata pura. El recorrido de la plata era el siguiente, ¿no? Si ya venía de Potosí o de Huancavelica, su destino final era Tambo de Mora o Arica, ¿ya? Tambo de Mora, si venía de Huancavelica, y Arica, si venía de Potosí. El impuesto minero o quinto real, en el virreinato había centenares de minas que pertenecían, ¿no? A particulares, ¿no? Que estaban obligados a pagar. Ese impuesto se estableció desde que empezaron a explotarse las primeras minas y subsistió por más de 200 años. Pero en 1735, por la decadencia de las minas, se redujo el quinto a la mitad y solo se cobraba un décimo, o sea, un 10% del total del extraído. La mita minera o el agobio de los cerros, el gran florecimiento de la minería se debió a distintos factores.
como la disponibilidad, ¿no? La disponibilidad de la mano de obra, ¿no? Precisamente el descubrimiento del rico Cerro de Potosí se va a hacer también el aprovechamiento del sistema Inca, que era la mita. Si en un inicio la mita beneficiaba al Estado Inca, ese sistema luego favorecerá a la corona española. En 1575, el virrey Toledo dispuso que las minas de Potosí fueran trabajadas por 16 provincias y 13 para Huancavelica. Aproximadamente una población de 27.000 personas viajaban anualmente a Potosí. La mita minera obligaba a los indígenas a dejar sus tierras y emprender un largo viaje hacia las minas con sus familias. Hay informes que señalan que el trabajo de las minas comprendía en 2 turnos de día y noche. Se trabajaba más de 12 horas diarias y los vitayos descendían 180 metros de profundidad, ¿no? Para lograr hacer sus trabajos. Están expuestos a derrumbes. Con su empresa, sí, con el nombre de su empresa, tiene que separarse de forma jurídica, ¿verdad? En 1620 fue el inicio de la crisis minera, ¿no? Los cuales fueron distintas las causas, derrumbes, inundaciones, ¿no? Y la disminución de los mitayos, o sea, mucha gente indígena fallecía, lo cual de cierto modo va a obligar, ¿no? A los españoles a traer africanos, porque también su producción había disminuido en gran cantidad. Y con eso llegamos al final de esta clase, ¿no? De la explicación. Quiero saber si alguien tiene alguna pregunta. Me voy a dejar entrar a los dos últimos. Kenny y Estrella, a ver, y para todos los demás también. A ver, la clase comienza a las 10:50, ¿ya? Tengan presente algo. Uno no puede estar interrumpiendo porque son varios los que lo hacen, que ingresan tarde. A partir de la siguiente clase, el que entre tarde lo voy a aceptar después de la explicación, ¿ya? Y le voy a poner 11 de nota porque estoy ingresando muy tarde. Y lo digo también porque en el día del examen era lo mismo. Y para el examen, el que ingrese tarde ya no va a dar el examen. Yo a lo mucho daré plazos de 10 minutos. ¿Ya? Tengan presente eso. A ver, voy a abrir el libro. Sí, denme un momento para abrir el libro. Y ahora sí, me voy a compartir la página del libro. A ver, vamos a desarrollar esas preguntas. ¿Ya? ¿Cuál fue la principal actividad económica durante la colonia? La minería. ¿Ya? ¿En qué consistió el principio económico del mercantilismo? Más que todo en la extracción de metales preciosos. ¿Ya? ¿Qué fue la amalgama?
un método de purificación de la plata con el uso del mercurio. ¿Cuáles fueron las principales minas? Tenemos la de Potosí y la de Huancavelica. ¿Ya? Hay otra más, la Virreina, Hualgayoc, pero las principales son las dos. ¿Ya? A ver, les doy un par de minutos para que tomen nota de ello. ¿Ya? Les doy 3 minutos. Sí, hermano, de verdad. Ya chicos, a ver, les voy a enseñar un video, ya, para reforzar el tema de hoy. Les voy a pasar también antes de eso lo que es el link de asistencia, ya, el link de asistencia. Y les digo chicos, de verdad, yo ya no voy a aceptar que ingresen tarde. Yo los voy a aceptar cuando ya haya acabado de explicar y después de la explicación yo ya no voy a aceptar a nadie más, por si acaso. Y luego de la explicación, si yo acepto, va a ser con puntos menos, ¿ya? Así que si quieren subir su nota de varios, porque no participan todos, van a tener que participar. Y peor aún si ingresan tarde, ¿ya? Ahora les voy a enseñar un par de videos para reforzar el tema de hoy. Y ahora sí. Atentos chicos, que después vienen las preguntas. Bien chicos, recibamos un saludo del Colegio Basili y bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestras clases del curso de Historia del Perú. Bien, la última clase que tuvimos, hablé un poco sobre la organización social del virreinato, ¿no? Hoy, el día de hoy vamos a conversar sobre la organización económica del virreinato y los principios económicos que se dieron durante esta etapa
y la principal actividad económica que se desarrolló, que fue la minería, ¿no? Bueno, esa clase está dividida en bloques. Hoy día vamos a hablar del bloque 1, de la organización económica del virreinato. Bien, chicos, bueno, empecemos viendo los principios económicos. Pero, ¿qué es un principio económico, chicos? Un principio económico viene a ser una regla que se utiliza para aplicar en la explotación económica y para poder optimizar los recursos naturales que se explotan, ¿no? Entonces, ese viene a ser un principio económico, ¿no? Es una regla, ¿bien? Ahora, cuando hablamos de los principios económicos de la época virreinal, hablamos de los siguientes. Por ejemplo, vamos a hablar del mercantilismo. ¿Pero qué cosa era el mercantilismo? El mercantilismo, chicos, era una doctrina económica que se desarrolló en Europa durante el siglo XVI. ¿En qué consistía esta doctrina económica llamada mercantilismo? Esta doctrina sostenía que la única forma que un reino o una nación se vuelva poderosa económicamente era mediante la acumulación de metales preciosos. O sea, esa era la única forma en cómo, según este principio, un estado o un reino podía volverse poderoso mediante la acumulación de metales preciosos. O sea, nos referimos a la acumulación del oro y la plata, que para esta etapa eran los metales más preciosos que podían haber, ¿no? Luego tenemos también otro principio, que es el exclusivismo o monopolio comercial, ¿no? ¿Qué quiere decir exclusivismo o monopolio comercial? Según este principio, establece que solamente España podía comerciar con sus colonias y viceversa. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que España nada más podía venderle sus productos a sus colonias y comprarle los productos a sus colonias, ¿no? Eso quiere decir que no, España no permitía que ningún otro reino, como por ejemplo Inglaterra o Francia, comerciara con sus colonias. ¿Por qué razón hacía eso? Para poder aprovechar al máximo las riquezas, poder obtener mayor cantidad de riquezas, ¿no? Porque al comerciar exclusivamente con sus colonias, España podía poner los precios que quieran, ¿no? Ya que no tenía competencia, no había otra nación o reino que le compitiera en venta de productos. Entonces, por eso España solamente buscaba ser la única que comerciase con sus colonias. Y viceversa también. España solamente le compraba a sus colonias y no permitía que ninguna otra nación compre productos a sus colonias. De esta manera, España podía controlar los precios, ¿no? Y tener la mayor cantidad de ganancias. En eso se basó el exclusivismo o el monopolio comercial. Y finalmente tenemos el intervencionismo. ¿Qué quiere decir intervencionismo? Que va a consistir en que todo el control de la actividad económica de los virreinatos va a tenerlo España. España se va a encargar de establecer todo el control de las actividades económicas. ¿Qué quiere decir? Va a establecer los impuestos de la producción, los costos a los que se deben vender los productos. O sea, toda la actividad económica la va a controlar España. De esta manera es que el Imperio Español logró hacerse de mucha riqueza y mucho poder económico, ¿no? Tanto así que durante estos siglos fue la primera potencia de Europa, ¿no? Gracias a la explotación de sus virreinatos, ¿no? De sus colonias. Bien, chicos, en eso consistieron los principios económicos. Ahora, antes que lleguen los españoles al Tahuantinsuyo, la principal actividad económica de los incas sabemos bien que era la agricultura, ¿no? Era la principal actividad económica de los incas. Pero cuando llegan los españoles e invaden el Tahuantinsuyo y acaban con todo ese gran imperio, ellos van a dejar de lado la actividad económica agrícola y van a poner mayor énfasis en la minería. Entonces, la minería va a pasar a ser su mayor actividad económica, ¿no? Va a ser la fuente más importante de la economía colonial, ¿no? Le va a brindar la mayor cantidad de recursos al Estado español, ¿no? Entonces, por eso la minería fue muy importante para los españoles, ¿bien? Y en torno a la minería se
organizaron las demás actividades económicas, ¿no? Por ejemplo, el comercio se desarrolló en gran medida en las ciudades donde estaban las minas, ¿no? Igual, la agricultura también igual. Entonces, las otras actividades económicas se desarrollaron en torno a la minería, ¿no? Y durante esta época vamos a encontrar las principales minas que explotaron los españoles. Por ejemplo, la famosa mina de Potosí, ¿no? Potosí es un cerro situado a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar en el actual país de Bolivia, ¿no? Y habíamos hablado anteriormente un poco de esta mina, ¿no? De esta mina se extrajo mucha plata. Durante el siglo XVI, Potosí fue la primera productora mundial de plata, ¿no? Que quiere decir que los españoles hicieron de mucho poder económico gracias a la gran explotación que dieron a esta mina, ¿no? Eh, Inicialmente, los españoles explotaban esta mina por medio de la mano de obra de los indígenas, ¿no? Pero como los indígenas, esta mano de obra fue disminuyéndose que morían muchos morían en la explotación de esta mina. Posteriormente trajeron también a los esclavos negros para extraer minerales de esta mina, ¿no? Luego también tenemos la mina de Huancavelica. ¿Y por qué es importante la mina de Huancavelica, chicos? Porque de acá se extraía el azogue. ¿Qué cosa es el azogue? Es el mercurio, ¿no? El metal líquido, que era muy importante porque se utilizaba para purificar la plata, para obtener plata pura, ¿no? Entonces también esta mina fue muy importante. Otra mina también con relativa importancia fue la mina de Castrovirreina, que también se encuentra en Huancavelica, ¿no? Bien, chicos. Ahora, ¿cómo extraían la plata? O sea, ¿cuál era la forma de extracción de la plata que se daba durante esta etapa? Bueno, cuando llegaron los españoles, siguieron utilizando la forma de explotación de la plata que se dio durante el Tahuantinsuyo, que se realizaba mediante los hornos llamados huayras, ¿no? Huayra significa viento. ¿Y por qué se llamaban huayra estos hornos? Porque tenían muchos agujeros o ventanas por donde entraba el fuego y podían derretir la plata, ¿no? Ellos metían las rocas que contenían el mineral de la plata, encendían este horno y el calor intenso hacía que la plata se disuelva, ¿no? Y posteriormente podían extraerla, ¿no? Entonces, ellos utilizaron en gran medida estos hornos llamados Huayra, ¿bien? Que en un momento de máxima explotación en el año 1556 llegó a haber 15.000 unidades de estos hornos, ¿no? Pero posteriormente se conoció o se instauró otra forma de poder sacar más rápido y purificar la plata, que fue el sistema de amalgación, ¿no? Donde se utilizaba el azogue o mercurio para poder separar la plata y purificarla, ¿no? Entonces, mediante la amalgación pudieron sacar más rápido, conseguir este mineral, ¿no? Y poder producir mayor cantidad de plata. Entonces, de esa manera, chicos, era como los españoles hacían sacar la plata de las minas. Pero también estas minas, gran cantidad de estas minas, estaban bajo manos de particulares, o sea, eran propiedad de personas particulares, ¿no? No de la corona. Entonces, al haber gran cantidad de minas pertenecientes a particulares, la corona española estableció un impuesto minero llamado el quinto real. ¿Qué quiere decir quinto real? Que cada propietario de minas estaba obligado a pagar el quinto real a la corona, o sea, la quinta parte de su producción de plata tenían que entregarla a la corona española como impuesto. Bien, chicos, luego tenemos la famosa mita minera, el agobio de los cerros, que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Que fue establecida por el virrey Toledo, ¿no? En el cual, por medio de la mita minera, se aseguraba la mano de obra gratuita, ¿no? De los hombres indígenas de entre 18 a 50 años que debían trabajar obligatoriamente en las minas, ¿no? Sobre todo en la mina de Potosí, ¿no, chicos? Ahora bien, por esa razón que en 1575 Toledo va a disponer
que las minas de Potosí fueran a trabajar 16 provincias alrededor de esta mina, ¿no? Y ahí era donde morían muchos indígenas, o era una sentencia de muerte para muchos indígenas ir a trabajar a esta mina, ¿no? Acá en imágenes, por ejemplo, tenemos una pintura de la mina de Potosí de la época virreinal, ¿bien? Y después vamos a tener lo que fue la crisis de la minería, ¿no? Que se inició en el año 1620. ¿Por qué razón? Porque durante este año se produjeron muchos derrumbes e inundaciones de la mina, así también como una disminución de los mitimayos, porque gran parte de la población que iba a trabajar a las minas nunca volvía, morían trabajando, ¿no? Entonces hubo una disminución de la mano de obra gratuita. Por esa razón es que se da la crisis de la minería, ¿no? Esta crisis también va a provocar la disminución de acuñación de monedas, ya no se van a acuñar tantas monedas como antes, y va a generar el deterioro de la capacidad de compra de los consumidores. ¿Qué quiere decir? Los consumidores van a dejar de comprarle a España porque ya no había tantas monedas de plata, ¿no? Entonces, esto va a ser aprovechado por la población del virreinato, que va a empezar a comprarle a la misma colonia, ¿no? Y va a favorecer al sector manufacturero, o sea, a las pequeñas fábricas que había en el virreinato, les va a favorecer esta situación, ¿no, chicos? Bien, chicos, de esta manera es como se organizó. Y comenzamos así. La ciudad de Potosí está en el actual territorio de Bolivia, sobre la cordillera de los Andes, a 4.000 metros de altura. A partir de 1545, cuando se encontró plata en el Cerro Rico, la ciudad fue creciendo en forma desordenada y vertiginosa. Por entonces, la ciudad pertenecía al gran territorio del Virreinato del Alto Perú. La corona española, a través de sus autoridades en América, fue organizando la explotación de las minas de Potosí. Sus riquezas eran enviadas a España. La ciudad llegó a tener 160.000 habitantes y por entonces sus minas de plata eran las más importantes del mundo. La sociedad de Potosí se formó en torno a la explotación de este mineral y se daban enormes contrastes entre personas que se enriquecían y los indígenas, que dejaban la vida trabajando en el interior de las minas. Uno de los símbolos del esplendor de la ciudad es la Casa de la Moneda, construida en 1753. Ahí se acuñaba la moneda imperial y hoy es un museo que guarda gran parte de la historia de la ciudad y de la extracción minera colonial. El movimiento, la organización y la riqueza de Potosí dependían en gran medida de la población que prácticamente dejaba la vida en las minas trabajando en la extracción de la plata. Desde el comienzo de la explotación del cerro, este trabajo estuvo a cargo de los yanaconas. ¿Yanaconas? ¿Quiénes eran los yanaconas? Profe, creo que llegó el momento de consultar a nuestro diccionario. Yanacona, indígena servidor personal del soberano inca o de otras autoridades del imperio incaico. El sistema inca que reglamentaba el trabajo de los yanaconas se llamaba yanaconazgo y fue adoptado por los conquistadores españoles. En Potosí, los yanaconas eran indígenas libres, mineros independientes que extraían el mineral, lo fundían, entregaban la parte más rica a los propietarios de las minas y se quedaban con el resto. Cuando se fue agotando el mineral de la superficie, que era el que se podía refinar con el viejo sistema andino, muchos yanaconas abandonaron Potosí y se produjo una crisis. Imaginen lo que significaba para la ciudad y para España que la plata de Potosí comenzara a agotarse. Entonces, las autoridades españolas tomaron medidas. El virrey Toledo en 1570 introdujo dos reformas. Una fue el uso de una nueva técnica de refinamiento de la plata, por amalgama con mercurio, mucho más eficiente, y la otra fue la organización de la mita. La mita funcionaba de la siguiente manera. Los mitayos, indígenas varones de distintos pueblos distribuidos en 16 provincias del Virreinato del Perú, debían ir a trabajar durante un año a las minas de Potosí. Por orden del virrey, se los destinaba a una de las 13 parroquias, separado de los yanaconas.
Los mitayos debían trabajar una de cada 3 semanas y percibían por esos días de trabajo extenuante y obligatorio menos de lo que cobraban los trabajadores libres. Y en las 2 semanas de supuesto descanso debían encontrar alguna ocupación para poder subsistir. A partir de esta reforma del virrey Toledo, el control del proceso de explotación de la plata pasó totalmente a mano de los españoles y los yanaconas se convirtieron en trabajadores asalariados. Esto es realmente muy incómodo y peligroso. Si prendo la vela me puedo chorrear, me puedo quemar. Pero así, de esta manera, con una vela atada al pulgar, se iluminaban los trabajadores en el interior de la mina. Y con una manta atada más o menos de esta manera, llevaban sobre su espalda el mineral que cada uno sacaba. Pero esto era lo de menos. El profe nos va a contar ahora cómo era este trabajo terrible e inhumano en las minas de Potosí. En las minas, la vida de los trabajadores estaba en peligro constante por los riesgos de derrumbes. Las enfermedades, sumadas a las terribles condiciones en las que cada trabajador debía extraer entre 20 y 25 kilos de mineral, muchas veces terminaban con la vida de los mineros. Además, los ingenios, donde se procesaba el mineral, tenían poca ventilación y las partículas de molienda en el aire causaban gravísimos daños en los pulmones. La explotación de los indígenas fue denunciada por los padres Bartolomé de las Casas y José de Acosta, quien describió las tremendas condiciones de trabajo en las minas. Pero también hay documentos gráficos que muestran la actividad en el interior del Cerro Rico, como este grabado del belga Théodore de Brie. En las minas se trabajaba día y noche. Los indígenas subían y bajaban por escaleras hechas con ramales de cuero retorcido y palos que hacían de escalones. Los túneles eran profundos, oscuros, fríos y el aire casi irrespirable. Se viciaba aún más por la combustión de las velas que usaban los trabajadores para iluminarse. Golpeando la roca con una barreta, obtenían el metal que después tenían que transportar sobre sus espaldas con una manta atada al pecho. Entre el Estado español y la comunidad indígena había intermediarios. Eran los caciques o curacas. Pero ¿cómo era su relación con cada parte? ¿Protegían a su pueblo o solo intentaban enriquecerse? Con el cambio en la técnica de refinamiento de la plata, el virrey Toledo distinguió a muchos dueños de minas e ingenios, concediéndoles cuotas anuales de trabajadores. Estos dueños se enriquecieron rápidamente y formaron el gremio de los azogueros, que tenían fueros o protecciones especiales ante la justicia real. Mientras tanto, empresarios mineros tuvieron que hacer grandes inversiones en la construcción de ingenios para procesar la plata con máquinas hidráulicas y de represas para almacenar el agua. Hola, ¿cómo están? Hoy va de los Andes a 4.000 metros de altura. A partir de 1545, Plata. No tenían intención de fundar una ciudad. El lugar era frío, ventoso, muy inhóspito. A los 45 grados. Estos datos nos pueden ir dando una idea de las condiciones en las que se trabajaba en este lugar hace poco menos de 5 siglos. En las inmediaciones del cerro, ante la noticia de que en su interior había plata, en 1545 se instalaron 75 hombres llegados desde la ciudad de Sucre, que por entonces llevaba el nombre de Villa de la Plata. No tenían intención de fundar una ciudad. El lugar era frío, ventoso, muy inhóspito y el agua potable escaseaba. Pero con la explotación de la mina se comenzó a edificar rápidamente un poblado. no estoy jugando al ajedrez. Tenemos este tablero porque este tipo de cuadrícula es el que ordenaba la corona española para el trazado de ciudades, con calles que se cortaban perpendicularmente. Pero en los orígenes de Potosí, nada de esto se cumplió. Sí, desde España se dictaban reglas muy precisas para el trazado de ciudades. Eran las llamadas Reales Ordenanzas, sobre cómo debían planificarse estas ciudades. Pero no se aplicaron en los orígenes de Potosí, que comenzó a crecer sin ningún orden. Y es más, el acta de fundación de la ciudad nunca fue encontrada. Hay muchos aspectos curiosos de la ciudad de Potosí.
Uno es la cantidad de iglesias de la época colonial, como esta, la de San Francisco, la primera que se construyó. Son tantas las iglesias que comúnmente se dice que en la ciudad hay una cada 2 cuadras, y ya vamos a ver la función que cumplían en la organización de esta sociedad. En 1572, con la llegada del virrey Toledo, la ciudad por fin comenzó a crecer ordenadamente. Toledo tenía instrucciones de administrar la explotación minera y organizó la traza de Potosí según el clásico esquema español, ajedrezado o de damero. El virrey amplió las calles y trazó un núcleo central con la Plaza Mayor junto a los edificios públicos, la iglesia, el hospital y las dependencias de gobierno. La plaza se conectaba con el mercado en el que confluían productos de las más diversas regiones y donde inicialmente se comerciaban los minerales del cerro. Toda la ciudad se organizó en función de la extracción de la plata. Se hicieron importantes obras de ingeniería, como un río artificial y 11 puentes sobre él. La planta urbana que se extendía hacia el cerro quedó dividida en 2 por ese río de la ribera, que servía para el funcionamiento de las máquinas que hacían la molienda fina de la plata. Entre el cerro y la ribera se asentaban 10 de las parroquias, y a su alrededor se ubicó la mayor parte de los indígenas. Imaginemos la antigua ciudad de Potosí dividida en 2 por ese río de la ribera. De un lado del río vivían los españoles y del otro los indígenas. Pero sobre el conjunto de la población y la ciudad tenemos algunos datos muy interesantes que contarte. ¿Sabías que a comienzos del siglo XVII, en el esplendor de Potosí, la población de la ciudad superó los 160.000 habitantes? ¿Sabías que la ciudad igualaba en extensión a Londres y a París y que Potosí era un verdadero enjambre humano y una de las ciudades más opulentas del mundo por sus lujos y casonas fastuosas? 160.000 habitantes. Es decir, que la ciudad tenía casi la misma o más población que hoy, hace 400 años. Bueno, creo que hemos aprendido mucho sobre Potosí como ejemplo de espacio colonial y de lo que fue la conquista de América. Por eso llegó el momento de pasar en limpio. De los Andes a 4.000 metros de altura. A partir de 1545, cuando se encontró plata en el Cerro Rico, la ciudad fue creciendo en forma desordenada y vertiginosa. Por entonces, la ciudad pertenecía al gran territorio del Virreinato del Alto Perú. La corona española, a través de sus autoridades en América, fue organizando la explotación de las minas de Potosí. Sus riquezas eran enviadas a España. La ciudad llegó a tener 160.000 habitantes y por entonces sus minas de plata eran las más importantes del mundo. La sociedad de Potosí se formó en torno a la explotación de este mineral y se daban enormes contrastes entre personas que se enriquecían y los indígenas, que dejaban la vida trabajando en el interior de las minas. Uno de los símbolos del esplendor de la ciudad es la Casa de la Moneda, construida en 1753. Ahí se acuñaba la moneda imperial y hoy es un museo que guarda gran parte de la historia de la ciudad y de la extracción minera colonial. El movimiento, la organización y la riqueza de Potosí dependían en gran medida de la población que prácticamente dejaba la vida en las minas trabajando en la extracción de la plata. Desde el comienzo de la explotación del cerro, este trabajo estuvo a cargo de los yanaconas. ¿Yanaconas? ¿Quiénes eran los yanaconas? Profe, creo que llegó el momento de consultar a nuestro diccionario. Yanacona, indígena servidor personal del soberano inca o de otras autoridades del imperio incaico. El sistema inca que reglamentaba el trabajo de los yanaconas se llamaba yanaconazgo y fue adoptado por los conquistadores españoles. En Potosí, los yanaconas eran indígenas libres, mineros independientes que extraían el mineral, lo fundían, entregaban la parte más rica a los propietarios de las minas y se quedaban con el resto. Cuando se fue agotando el mineral de la superficie, que era el que se podía refinar con el viejo sistema andino, muchos yanaconas abandonaron Potosí y se produjo una crisis. Imaginen lo que significaba para la ciudad y para España que la plata de Potosí comenzara a agotarse. Entonces, las autoridades españolas tomaron medidas. El virrey Toledo en 1570 introdujo 2 reformas. Una fue el uso de una nueva técnica de refinamiento de la plata, por amalgama con mercurio, mucho más eficiente. Y la otra fue la organización de la mita.
La mita funcionaba de la siguiente manera. Los mitayos, indígenas varones de distintos pueblos distribuidos en 16 provincias del Virreinato del Perú, debían ir a trabajar durante un año a las minas de Potosí. Por orden del virrey, se los destinaba a una de las 13 parroquias, separado de los yanaconas. Los mitayos debían trabajar una de cada 3 semanas y percibían por esos días de trabajo extenuante y obligatorio menos de lo que cobraban los trabajadores libres. Y en las 2 semanas de supuesto descanso debían encontrar alguna ocupación para poder subsistir. A partir de esta reforma del virrey Toledo, el control del proceso de explotación de la plata pasó totalmente a mano de los españoles y los yanaconas se convirtieron en trabajadores asalariados. Esto es realmente muy incómodo y peligroso. Si prendo la vela me puedo chorrear, me puedo quemar. Pero así, de esta manera, con una vela atada al pulgar, se iluminaban los trabajadores en el interior de la mina. Y con una manta atada más o menos de esta manera, llevaban sobre su espalda el mineral que cada uno sacaba. Pero esto era lo de menos. El profe nos va a contar ahora cómo era este trabajo terrible e inhumano en las minas de Potosí. En las minas, la vida de los trabajadores estaba en peligro constante por los riesgos de derrumbes. Las enfermedades, sumadas a las terribles condiciones en las que cada trabajador debía extraer entre 20 y 25 kilos de mineral, muchas veces terminaban con la vida de los mineros. Además, los ingenios, donde se procesaba el mineral, tenían poca ventilación y las partículas de molienda en el aire causaban gravísimos daños en los pulmones. La explotación de los indígenas fue denunciada por los padres Bartolomé de las Casas y José de Acosta, quien describió las tremendas condiciones de trabajo en las minas. Pero también hay documentos gráficos que muestran la actividad en el interior del Cerro Rico, como este grabado del belga Théodore de Brie. En las minas se trabajaba día y noche. Los indígenas subían y bajaban por escaleras hechas con ramales de cuero retorcido y palos que hacían de escalones. Los túneles eran profundos, oscuros, fríos y el aire casi irrespirable. Se viciaba aún más por la combustión de las velas que usaban los trabajadores para iluminarse. Golpeando la roca con una barreta, obtenían el metal que después tenían que transportar sobre sus espaldas con una manta atada al pecho. Entre el Estado español y la comunidad indígena había intermediarios. Eran los caciques o curacas. Pero ¿cómo era su relación con cada parte? ¿Protegían a su pueblo o solo intentaban enriquecerse? Con el cambio en la técnica de refinamiento de la plata, el virrey Toledo distinguió a muchos dueños de minas e ingenios, concediéndoles cuotas anuales de trabajadores. Estos dueños se enriquecieron rápidamente y formaron el gremio de los azogueros, que tenían fueros o protecciones especiales ante la justicia real. Mientras tanto, empresarios mineros tuvieron que hacer grandes inversiones en la construcción de ingenios para procesar la plata con máquinas hidráulicas y de represas para almacenar el agua. ¿Cómo se alcanzaba el prestigio social en Potosí? Había alternativas, aunque todo giraba en torno a la riqueza personal. Quienes recibían de la corona tierras o mano de obra indígena tenían la posibilidad de alcanzar una posición social a partir del dinero. En Potosí, el dinero permitía acceder al honor, al respeto y hasta a una genealogía prestigiosa mediante alianzas matrimoniales. Hay muchos ejemplos curiosos de fortunas cosechadas en Potosí y de ascenso social. Uno de los casos es el de Antonio López de Quiroga, un hombre nacido en España. Llegó a Potosí en 1648 y alcanzó a tener 12 minas de plata, que lo convirtieron en el mayor productor de la región. Con el tiempo, las velas de los indígenas que trabajaban en las minas se fueron apagando. Porque el Cerro Rico dejó de ser rico. La plata que tenía se fue acabando y con ella, mejor dicho, sin ella, también se fueron apagando el esplendor y la actividad de Potosí. De las 160.000 personas en su época de gloria, la cantidad de habitantes cayó a solo 8.000 en el año 1825, cuando la plata estaba prácticamente agotada. ¿Cuándo volvió a crecer la población de Potosí, profe? Eso también tuvo relación con la minería. Aunque la plata se fue agotando, el Cerro Rico, desde su descubrimiento, nunca dejó de producir algún mineral. Hoy se sigue explotando, se extrae estaño, por ejemplo. Y justamente el estaño tuvo una gran demanda mundial a principios del siglo XX. Eso hizo que se reactivara la minería en Potosí y la población de la ciudad volvió a crecer considerablemente. Hoy la ciudad tiene unos 150.000 habitantes.
Cuando alguien logra algo muy dificultoso, a veces se usa la expresión "me costó un Perú". En Europa, en el siglo XVI, la fama de Potosí y su riqueza era tal que cuando alguien se refería a algo inalcanzable por su precio decía "vale un Potosí". Y acá llegamos a nuestra pregunta clave de hoy. La pregunta clave es, ya les digo, ¿cuál fue el destino de toda la riqueza que se extrajo de Potosí? Ya sabemos que las riquezas que se extraían del suelo americano eran llevadas a Europa. Hasta 1650, España recibió de sus colonias casi 17.000 toneladas de plata. No solo de Potosí, sino de distintos centros mineros de América. ¿Y qué fue de toda esa riqueza? Si bien contribuyó a consolidar el Estado español, la mayor parte terminó en manos de banqueros extranjeros. Fue el pago con que la corona española préstamos que había recibido para sostener su política imperial. Otra parte de esa fortuna fue a manos de comerciantes ingleses y holandeses que producían las manufacturas y alimentos que España compraba para enviar a América. Bueno, profe, creo que llegó el momento de hacer nuestro segundo repaso, o sea, nuestro segundo pasando en limpio. Y comenzamos de esta manera. Desde los inicios de la extracción de plata en Potosí, el durísimo trabajo en las minas lo hacían los yanaconas, que eran indígenas libres. Cuando la capa superficial en el interior del Cerro Rico se fue agotando, se produjo una crisis que el virrey Toledo enfrentó con dos medidas clave: la utilización de una nueva técnica para refinar la plata y la instauración de la mita para organizar el trabajo indígena en las minas. A través de la mita, millones de indígenas de distintos puntos del virreinato del Perú llegaron a Potosí con la obligación de trabajar en el cerro durante un año. El trabajo era de riesgo constante y las condiciones inhumanas causaron la muerte de millones de trabajadores. Con el tiempo, la plata de Potosí se fue agotando, pero hasta que esto sucedió, se enviaron toneladas, inmensas cantidades de este mineral hacia España. El destino de toda esa riqueza fue variado. La plata ayudó a consolidar al Estado español, pero la mayor parte se utilizó para pagar préstamos que la corona había recibido de banqueros europeos. También se empleó para comprar mercaderías que España enviaba a América. Y de toda esa riqueza que se extrajo de América, tendríamos que pasar a la otra cara de esta historia, que es el tremendo saldo humano. Sí, en las minas de plata de Potosí murió el 80% de los hombres de 16 provincias del Virreinato del Perú. Un religioso español y cronista de la época colonial, Fray Antonio de la Calancha, escribió: "Cada peso que se acuña en Potosí cuesta 10 indios muertos en las cavernas de las minas". Sobre Potosí, La Plata y los indígenas también escribió Eduardo Galeano. Allá en la época colonial, la plata de Potosí fue, durante más de 2 siglos, el principal alimento del desarrollo capitalista de Europa. A mediados del siglo XVI, la ciudad más poblada, más cara y más derrochona del mundo brotó y creció al pie de la montaña que manaba plata. La ciudad de Potosí fue declarada por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Patrimonio Cultural de la Humanidad y en el año 2000, Mensajero de la Paz en el Mundo. La muerte de millones de indígenas mucho tenía que ver con esta última declaración. Un poderoso minero de Potosí escribió sobre el Cerro Rico lo siguiente: las comunidades se vaciaban de hombres, que de todas partes marchaban prisioneros rumbo a la boca que conducía a los socavones. Afuera, temperaturas de hielo. Adentro, el infierno. De cada 10 que entraban, solo 3 salían vivos. La ceremonia en la que la UNESCO distinguió a Potosí se realizó en el Cerro Rico. El alcalde de la ciudad dijo en su discurso que el destino de Potosí había sido el de dar riqueza al mundo, pero que eso pertenecía al pasado y que desde ese día la ciudad y el cerro exportarían al mundo la paz y la justicia. En la ceremonia se homenajeó a los millones de indígenas muertos. Sobre esos muertos, el testimonio del minero termina diciendo:
Eran esos indios quienes hacían posible la acumulación de capitales que convirtieron a Europa en lo que Europa es. ¿Qué quedó en Bolivia de todo esto? Una montaña hueca, una incontable cantidad de indios asesinados por extenuación y unos cuantos palacios habitados por fantasmas. Una montaña hueca, una incontable cantidad de indios asesinados por extenuación y unos cuantos palacios habitados por fantasmas. Hoy aprendimos una parte de la historia que nos explica mucho más sobre la realidad de América hoy. Es bueno que discutamos sobre esto. Los dejo pensando, conversando y entendiendo mucho más lo que hoy somos. Hasta la próxima. Bien, chicos, vamos a pasar a desarrollar las preguntas del libro, ¿ya? A ver, levanten la mano los que van a participar, levanten la mano para anotar quiénes van a participar en el desarrollo de las preguntas. A ver, André Alexander Salazar. A ver, te voy a anotar. Andrea Alexander Salazar. No, ya que estás. Ya. Pérez Alexander. Ya. Mariño Sayumi. Ya. Kennedy Estrella. Ya. Sergio Zabaleta. Maylin Milla. Listo, chicos. Muy bien. A ver, pasamos a desarrollar el libro. ¿Sí? Bien. A ver, la primera pregunta es para Andrea Alexander Salazar. A ver, lee el enunciado y di tu respuesta. Ok, profesor, buenos días. ¿Cómo? Buenos días, profesor. Para asegurar mano de obra en la extracción de la plata, las autoridades coloniales establecieron, sería mitad minera, profesor, la A. Ajá, muy bien, la mitad minera. No, muy bien. Porque era la única manera de hacerlo, ¿no? De cierto modo es una herencia de lo que era en el Tahuantinsuyo. Muy bien, André. Gracias. A ver, ahora Alexander Pérez. Buenos días, ¿cómo está? La Buenos dos es días. principal mineral exportado a España desde sus colonias fue la plata. Exacto, La Plata. No, muy bien, muy bien. Muy bien, Alexander. Sayumi Mariño, A3. Buenos días, profesor. Principal mina de mercurio en el virreinato peruano. Profesor, es la mina de Huancavelica. Ajá, en el mismo Perú, la de Huancavelica. Ajá, en el Mercurio, exactamente sí. Muy bien, Sayumi. La 3 es la B. Gracias, Sayumi. Kennedy Estrella. Sí, profesor. 4. Proceso por el cual la plata era purificada es la amalgama. La B. Ajá, la amalgama. Muy bien, muy bien. La 4 es la B. Muy bien. Sergio Zabaleta. La 5. Sergio. Sergio, ¿estás? ¿No? Bueno, seguimos. Maylin Milla.
El virrey que aseguró la mano de obra para las minas con el establecimiento del trabajo obligatorio conocido como la mitad minera fue Francisco de Toledo. Ajá, muy bien, Francisco de Toledo. La 6 es la E. Esta es la E, profesor. A ver, la 5, impuesto colonial aplicado a la actividad minera. Ajá, el quinto real. 5C. La 7 ya la hago yo, 7 en adelante. Doctrina económica que establece que la riqueza, ¿no?, de un reino se basa en la acumulación de la riqueza de metales preciosos. 7, mercantilismo, ¿ya? Entonces la 7 es la D. 7D. 8, marca la relación correcta. A ver. El virreinato peruano exportaba plata a España y por el mercado interno exportaba de la metrópoli productos manufacturados. O sea, la 8 es la C. 9. La plata de Potosí se encuentra en el actual país de Bolivia. ¿Ya? 9. 9E. Y 10. Los indios tributarios que para no ir a trabajar a las minas ofrecían pagar al dueño de la mina el equivalente de trabajo que no harían. Ahí van a ser los... ¿Alguien se acuerda? Indios faltriqueras. De faltriqueras. Ajá, muy bien. La 10 va a ser la de 10D. Bien, chicos, lo que sigue acá... Ay, ¿no tienen tarea? No tienen tarea. Están con suerte. ¿Ya? Bien, chicos, ¿alguna pregunta antes de acabar? Les voy a compartir, ¿verdad?, el link de asistencia. ¿Alguna pregunta antes de acabar, chicos? ¿No? Bien, chicos, entonces nos queda, a ver, ya, muy bien. Entonces nos quedamos ahí, ¿sí? Ya nos vemos la siguiente semana. Chau, chicos, cuídense. Chau, chau.